Saludamos al economista José Luis Vázquez, director regional Zonal 6 del Servicio de Rentas Internas. Economista Vázquez, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer cómo van estos primeros meses del año antes de entrar en detalles de una serie de procesos y plazos que se van cumpliendo para diferentes tipos de contribuyentes. Estimado Gustavo, muy buenas tardes, un gusto saludarle y de igual manera, pues mi respeto a toda la ciudadanía que nos escucha por la emisora de Antena 1. Efectivamente, pues vamos ya llegando al mes de marzo, mes de enero, tuvimos algunas obligaciones importantes y novedosas porque son de este nuevo régimen impositivo para microempresas que, como ustedes recordarán, fue aprobado en enero de hace un año y ha tenido ya su aplicación durante el año 2020, entró en vigencia con la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, y es en el mes de agosto que con su reglamento pues ya tenemos algunos detalles adicionales conjuntamente con algunas resoluciones que las ha emitido la directora general del Servicio de Rentas Internas. Mantenemos el último catastro para que los contribuyentes se mantengan informados y puedan saber quiénes forman parte de este nuevo régimen impositivo para microempresas, el catastro actualizado hasta el mes de octubre, en donde podemos conocer quiénes son los contribuyentes que estarán en dicho régimen durante 5 años, siempre y cuando se cumplan con la normativa que se encuentra vigente. Dos parámetros importantes: aquellos contribuyentes que en ingresos hayan tenido hasta $300,000 y en trabajadores hayan llegado al número de 9 trabajadores. Existen excepciones en este régimen, pues como por ejemplo si es que yo me encuentro en otro régimen como el RICE, como el régimen que tiene el sector agrícola o agropecuario, en fin, no deberían estar en el régimen impositivo. Servicios profesionales, relación de dependencia, servicios de transporte y también todas las actividades relacionadas con la construcción, urbanización, lotización y similares no forman parte del régimen de microempresas. Se ha realizado ya por parte de algunos contribuyentes o en su gran mayoría la declaración en el formulario 125 y el pago correspondiente del sector de microempresarios en la provincia de La Suay, Cañar y Morona, Santiago. Tenemos los datos a enero que nos dan una... Antes de ir a esto, ¿a qué microempresarios, con qué características tenían que cumplir los microempresarios para beneficiarse de ese decreto que emitió el presidente de la República dando un plazo mayor, me parece que hasta el mes de octubre, para pagar el 2% del impuesto? Muchas gracias, Gustavo. Sí, es importante lo que usted nos comenta. Es el decreto 1240 conjuntamente con la resolución número 12 que ha sacado ya nuestra máxima autoridad, en la cual en su parte importante, más importante, digamos, y medular, es que todos aquellos contribuyentes que no hayan generado utilidad en el ejercicio fiscal 2020 sean considerados, por supuesto, como microempresario, podrán pagar dicho impuesto, es decir, el impuesto a la renta del 2020 hasta el mes de noviembre de este año 2021. Entonces es importante que se pueda conocer si hemos tenido pérdida en el ejercicio fiscal 2020, podemos diferir el pago hasta el mes de noviembre del año 2021. De igual manera, para pagar el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2021, a declararse de manera semestral en los meses de julio del 2021 y en enero del 2022, se podrá realizar el pago hasta el mes de marzo del ejercicio fiscal 2022. Se da una prórroga, obviamente considerando la grave situación que atraviesa el país por el tema de pandemia. Recordemos que esta ley y este cambio de régimen pues sucedió en enero del 2020 cuando todavía no teníamos la pandemia, y es por eso que conscientes de aquello pues se da esta prórroga, porque un cambio en la norma pues implica mucho más que de aquello, ¿no? Un cambio, para hacer un cambio ya en este régimen hay que hacer un cambio normativo en donde el Ejecutivo debería enviar una propuesta al Legislativo, pasar la ley correspondiente. Al gobierno no le queda mucho tiempo, le quedan meses para culminar, digamos, y en ese sentido lo que se ha sacado es un decreto. Ya será el siguiente gobierno quien examine todo el sistema tributario, ¿no? Existen ya algunas propuestas por parte de los candidatos y es importante que la ciudadanía pueda escuchar, analizar, estudiar lo que se propone.
Todas las microempresas que tuvieron utilidades en el 2020 tienen ya que haber pagado su contribución. Correcto, estimado Gustavo. Efectivamente, aquellos que tuvieron una utilidad que no les fue tan mal por temas de la pandemia, y digo de esta manera porque, bueno, la verdad estamos conscientes de que la gran mayoría de sectores económicos pues han sufrido un retroceso en sus ventas. Sin embargo, gran parte de contribuyentes que corresponde a este sector de microempresarios pues ha procedido a la declaración y al pago del impuesto a la renta, y es así que tenemos una recaudación que bordea los 2 millones de dólares en el régimen impositivo de microempresas. ¿Cuánto representa el número de Aquí en la contribuyentes? zona 6. Aquí en la zona 6, correcto. ¿Cuánto representan los contribuyentes? Que es también una duda que se da en nuestra zona 6. Alrededor del 40% de nuestros contribuyentes son microempresarios y aportan con esta importante recaudación, que es el 2% de los ingresos. Esa es la tarifa que pagan los microempresarios. Eso hemos cumplido ya en el mes de enero y en el mes de febrero, estimado Gustavo, con el tema de microempresarios. En el mes de febrero también cabe señalar que se ha cumplido de manera favorable con el cumplimiento del anexo de gastos personales por parte Ya. de los contribuyentes que Eh, realizan también su declaración antes de ir impositiva. a este tema, economista Vázquez, para tener claro, estos 2 millones de dólares de los microempresarios, ¿es por el año o es una cuota del año anterior? Correcto. Recordemos que en el año 2020, hasta su implementación, que fue con el reglamento y la resolución de nuestra máxima autoridad, pues no se venía aplicando todavía, y es por eso que no tuvimos la declaración del primer semestre del 2020. Y por única ocasión, pues ahora en el mes de enero y de febrero se receptó la declaración acumulada, tanto del primero como del segundo semestre, y lo que usted indica es correcto. Es decir, tenemos a esta recaudación que corresponde a todo el año 2020 para el sector de microempresarios. Cuando se puso en Eh, vigencia este sistema, existía inquietud y realmente se lucubraba sobre cómo le iba a ir al servicio de rentas internas y en la contraparte cómo les iba a ir a los microempresarios. Se suponía que esto traería alguna ventaja para los microempresarios. ¿Qué es lo que dicen las cifras ya en el balance del 2020? Ya, aquí hay que analizar dos partes. La una, la simplificación, tenemos que verla como las obligaciones que tiene que cumplir el contribuyente. Y claro, mientras yo más le facilite al contribuyente el cumplir con los impuestos, pues es algo positivo. ¿Cuál es la parte positiva, digamos, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? Que las declaraciones que yo les hacía mes a mes las puedo realizar de manera semestral. Esto sí es un tema opcional, porque claro, hay algunos contribuyentes que por su orden, por su liquidez, nos han manifestado que prefieren seguir haciéndolo de manera mensual, pero la mayor parte de microempresarios pues han optado por hacer su declaración de manera semestral en lo que respecta al IVA, al impuesto a la renta, en este caso también ya para el año 2021, se tiene que consolidar de manera semestral, y también en lo que respecta a si es que soy un contribuyente que realiza declaraciones del impuesto a los consumos especiales con sus respectivos anexos, porque recordemos que una persona obligada a llevar contabilidad a una sociedad tiene que realizar anexos de manera mensual. Esto de aquí sí simplifica la actividad del contribuyente, a más de que en la gran mayoría de contribuyentes eran considerados agentes de retención, ya no lo son, lo cual sí simplifica bastante tanto al agente de retención, al sujeto retenido, digamos, porque ya no tiene que estar pidiendo ese valor que le sea devuelto al servicio de rentas internas, y por otro lado también nos simplifica a la administración tributaria, que tenemos muchos trámites hoy en día de devolución de pago indebido y de pago en exceso de impuesto a Es la decir, que renta. tienen Entonces, una operación contable financiera más simple, como dice el nombre de esta ley de simplificación tributaria, pero y en lo que se refiere a los impuestos que se pagan, ¿se ha pagado más o se ha pagado menos por el sector? correcto. En lo que respecta ya a la parte impositiva, por supuesto, tenemos un incremento. Estamos haciendo el balance al cierre de febrero para dar un poquito más del análisis, pero sí podemos decir que de este sector de contribuyentes existe un incremento notable en la recaudación, tomando en consideración, por supuesto, que la ley establece obligatoriamente el 2% de los ingresos. Entonces, claro, este sector de contribuyentes en algunos casos pagó más, pero en su gran mayoría
pagaba menos del 2% o no pagaba, o, o simplemente pedía esas devoluciones a que le sean devueltas, ¿no es cierto?, por parte del Estado. Entonces, claro, al tener un pago del 2% a los ingresos, sin considerar costos y gastos, tenemos un incremento de la recaudación en lo que respecta a este Ya. sector importante Si las cifras de no contribuyentes. nos fallan, estamos hablando de un sector que produce anualmente unos $100 millones. Sí, sí, tendríamos que hacer un poquito más del análisis de sacar estos contribuyentes, ver cuánto contribuyeron estos contribuyentes hace un año o hace algunos años, porque son contribuyentes, por ejemplo, no digo todos, pero muchos contribuyentes que uno puede observar que se declaraban en pérdida por 5 o 6 años, por ejemplo. Claro, nunca se contribuía con impuesto a la renta. Ahora, claro, con un 2% de los ingresos, claro, vemos una recaudación mucho más importante Ahora, en más este allá segmento de de los ejercicios contables, economista Vázquez, sí habrá microempresarios que efectivamente tienen pérdida. ¿Qué análisis, qué reflexiones se hace en el Servicio de Rentas Internas y probablemente más que en el SRI, en quienes legislan y tienen la opción de evaluar y eventualmente cambiar este cuerpo legal, este de la simplificación tributaria? ¿Qué reflexiones tienen con respecto a aquellos microempresarios que perdieron y que igual tienen que pagar el 2% sobre sus ingresos o sobre sus ventas? Sí, yo creo que es importante, más allá del funcionario público, como es el Servicio de Rentas Internas, que nuestra obligación pues, es transmitir de manera muy transparente y directa, como consta la norma, para que los ciudadanos no incurran en ningún tipo de falta, de multa, de sanción. Comentarles que, claro, la norma no contempla si es que yo tuve una utilidad o una pérdida, sino la grava directamente a los ingresos. Entonces, claro, este es un tema, como usted bien lo ha dicho, estimado Gustavo, en su debido momento fue una propuesta del Ejecutivo que pasó al Legislativo. Entiendo, existieron algunos debates, el primer debate se reunieron con algunos grupos, como son grupos de artesanos, de transporte, grupos de contadores también, y bueno, pasó a un segundo debate y fue aprobada de esa manera. ¿Qué Ahora, nos queda? Pues resulta en esencia, siendo usted un experto tributario, un contrasentido con respecto a lo que significa impuesto a la renta. no necesariamente. Si vamos al concepto de renta como tal, podríamos verlo de dos maneras. Esto podría traer un poquito más bien de discusión, ¿no es cierto?, Ujú. con los doctrinarios tributarios, pero si nosotros vamos a una lectura, podría considerarse renta solamente al ingreso bruto y no al ingreso neto, digamos, descontando costos y gastos. Esa es un concepto de renta, grabar directamente a los ingresos. Y por otro lado, claro, está lo que siempre ha estado en nuestra legislación, considerar renta a la utilidad, es decir, ingresos menos costos o gastos, y de aquellos, si es que yo tuve una utilidad, grabar con el impuesto a la renta. Caso contrario, si yo tuve una pérdida, no grabaría con el impuesto a la renta. Existen algunas quejas por parte de la ciudadanía, preocupaciones que yo creo que es importante que se las escuche ya a un siguiente gobierno. A este gobierno no le queda más de 2 meses en el poder y es sencillamente imposible, digamos, que ahorita se haga un cambio normativo, pero es importante y será importante para el siguiente gobierno, sea de la línea cual fuere, escuchar estas propuestas. Por un lado, claro, la simplificación es importante, pero también la recaudación es importante, Ujú. pero que no complique, digamos, a los sectores más vulnerables de la economía. ¿Qué atención se dio a las múltiples peticiones que se hicieron para salir de este régimen por parte de algunos microempresarios? Sí, hemos tenido bastantes trámites, apenas salieron ya los diferentes actualizaciones de los catastros, pues hemos atendido todos los oficios prácticamente de exclusión y un porcentaje menor, mucho menor, de inclusión, porque también tengo que precisar, hay algunos contribuyentes que, siendo un poquito más grandes, venían pagando más del 2%, si hacemos el cálculo, cogemos el 2% de los ingresos y ellos venían pagando más. Y claro, para ese sector de contribuyentes más bien es un sector en donde no se le hacía tan fácil tener costos y gastos. Tenían ingresos y más bien costos y gastos no lo tenían,
y es por eso que más bien tenían utilidades bastante grandes y Empresas pagaban con alta rentabilidad. sobre el 2%. Así es. Entonces, claro, para aquellos contribuyentes más bien hemos tenido oficios de que se les incluya dentro del régimen, no ser agentes de retención, las declaraciones de manera semestral. Entonces, cumple, digamos, la normativa, las expectativas. Pero digamos que para los sectores más pequeños, para los micros, en su mayoría, tenemos ya algunas, hemos tenido y absuelto algunas peticiones, algunas favorables, sí, porque son contribuyentes que han sido profesionales o son contribuyentes que se dedicaban al arriendo de un bien inmueble, por ejemplo, pero por algún error en su declaración de renta del 2019 se equivocaron en el casillero, por ejemplo, declararon en un casillero empresarial y eso hizo que sean considerados dentro del catastro. Entonces se han corregido ese tipo de situaciones en lo que son empresas holdings, por ejemplo, que administran también acciones, no deberían estar, transportistas, artesanos, hemos respondido favorablemente. Y en los que no, pues obviamente hemos tenido que negar en estricto sentido de lo que manda y establece la normativa tributaria, lo que establece la ley de régimen tributario Bien, interno. para que no se nos agote el tiempo, avancemos a otros de los trámites que se realizan en estas épocas, el informe de gastos personales. ¿Qué es lo importante sobre esto que debe conocer la ciudadanía? Es importante que conozcan que en el mes de febrero ya hemos culminado y hubo una pequeña prórroga que termina en los primeros días de marzo para que puedan cumplir con el noveno dígito, de acuerdo al noveno dígito del rubro de la cédula. Todos aquellos contribuyentes que no se encuentren en el régimen de microempresas, ¿no es cierto? Hablamos de un profesional, una persona que se encuentra en relación de dependencia, tengo un arriendo, tengo un rendimiento financiero, deben hacer su declaración de impuestos, del impuesto a la renta ahora en el mes de marzo, pero hay un beneficio en la ley de régimen tributario que hace referencia al uso de los gastos personales. Para deducirme los gastos personales, bajar la base imponible del impuesto a la renta y pagar menos impuestos. ¿Cuáles son estos gastos personales? Pues son gastos de alimentación, de salud, de educación, de vestimenta y de vivienda. Como algo excepcional en los años 2020 y 2021, pues será considerado también el gasto de turismo, lo cual es importante para reactivar este sector que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia. Y en ese sentido, comentarles que el gasto de turismo es un gasto deducible del impuesto a la renta en todo lo que respecta al turismo interno, para mover un poquito más este sector que ha sido muy golpeado. Por ejemplo, alojamiento turístico, transporte de pasajeros, operación turística, o sea, todos los paquetes que contratemos, si es que vamos a algún tipo de atracción también dentro del país, y servicios de alimentos y bebidas que no son alcohólicas serán también deducibles del impuesto a la renta como un gasto personal. ¿Quiénes tienen la obligación de hacer el anexo? Pues todas aquellas personas naturales que con ingresos netos inferiores a los $100,000 podrán deducir el 50% del total de sus ingresos grabados sin que se supere un valor equivalente al 1.3 veces la fracción básica. Es decir, Cómo funcionan estos temas y posiblemente también en el caso de microempresas y lo que voy a proponerle que hablemos más adelante sobre el pago de impuesto a la renta en régimen regular para personas de la tercera edad? perfecto. En el tema de anexo de gastos personales, pues el rubro máximo que yo puedo considerar, ¿no es cierto?, es el 1.3 veces la fracción básica. Recordemos que la fracción básica para el año 2020 fue de $11,315. Entonces, ese es el punto en donde tenemos nosotros como referencia para saber si tengo que declarar o no el impuesto a la renta de manera, digamos, de un régimen normal, hacerme uso de los gastos personales que por ley me dan y bajar el impuesto a la renta. Pero aparte de aquello, como bien dice Gustavo, tenemos un beneficio en la ley que nos dice que si soy una persona de la tercera edad, tengo derecho a hacerme uso de una fracción básica adicional, es decir, de 11,315. Entonces, si yo soy una persona que estoy en un régimen normal, tengo ingresos por $50,000, ¿tengo derecho a bajar gastos personales? Sí tengo, más o menos en un rubro de $14,000 aproximadamente, con todos los rubros mencionados. Pero aparte de aquello, si soy una persona de la tercera edad, tengo derecho a bajarme 11,000 o rebajar $11,315 en el año 2020. Y con eso sí, llegar a una base imponible, irme a la tabla de impuesto a la renta si soy persona natural y calcular dicho impuesto.
el impuesto causado, restamos las retenciones que me han realizado y finalmente tendré un resultado que se verá reflejado en un impuesto a la renta a pagar o, caso contrario, un saldo a favor del contribuyente que lo puede solicitar en la página web. En el caso de ser una persona que tiene un grado de discapacidad superior al 40%, pues tengo derecho también a esta rebaja dependiendo pues el grado de discapacidad que se tenga. Entonces, si es una persona que ya tiene sobre el 95%, por ejemplo, de grado de discapacidad, tendrá igualmente derecho a la rebaja de toda la fracción básica. Bien, vayamos al otro tema del impuesto a la renta para aquellas personas, empresas que están en régimen regular. Efectivamente, desde el mes de marzo hemos iniciado en esta semana ya con la campaña de impuesto a la renta. Todas aquellas personas eh, que deban realizar su impuesto a la renta, pues lo realizarán de acuerdo a su noveno dígito del RUC o noveno dígito de la cédula. ¿Quiénes son aquellos que deben hacer la declaración? Primeramente, la primera inquietud, ¿debo hacerme declaración de impuesto a la renta o no? ¿A qué me refiero? Entonces, tenemos que tener en cuenta la fracción básica. ¿Cuánto es la fracción básica para el año 2020? 11.315. Es decir, si yo superé en mi relación de dependencia, en rendimientos financieros, en un arriendo que se tenga, los ingresos en 11.315, pues tengo que hacer mi declaración de impuesto a la renta obligatoriamente. Número dos, debo pagar el impuesto a la renta, que es diferente, ¿no es cierto? En este régimen ya hablamos que es diferente porque tengo derecho a deducirme los gastos que tengan que ver con mi actividad económica, ¿no es cierto? Si soy un profesional de la medicina, pues todo lo que yo haya invertido, los gastos que tenga en el día a día y que me sirvan para mantener, obtener o mejorar la renta, ¿son deducibles del impuesto a la renta? Por supuesto que sí, a más de los gastos personales que ya hemos conversado, pues tendremos esta base imponible. Si esta base imponible, es decir, estos ingresos menos gastos, superan los 11.315, hablamos de que vamos a causar un impuesto. Pero de lo contrario, si más bien los gastos superaron a los ingresos o no se llega a los $11.000, pues hablamos de que la declaración debo cumplirla, pero no va a haber un impuesto a la renta a pagar. Posiblemente más bien tengamos un saldo a favor del contribuyente que se lo puede pedir ahora por el ejercicio fiscal 2020 directamente en nuestra página web. No es necesario que se acerquen acá a nuestras dependencias, sino más bien en la sección declaraciones realizamos nuestra declaración en línea. Ya existen algunos rubros que se encuentran cruzados con la banca, por ejemplo, para ver si he tenido algún rendimiento financiero. Muchos contribuyentes se olvidan de estos valores. Hemos tenido una póliza a 3, a 4 meses y eso me ha generado un rendimiento en el año de $1.000, por ejemplo. Eso es un ingreso grabado con renta y eso ya no sale en la información cruzada. De igual manera, la relación de dependencia, tenemos también ese cruce de información y con ello hacer una declaración de renta de manera rápida y oportuna, mandarla en línea y proceder si es que aplica el pago o en la misma vía la devolución del impuesto a la renta. Bien, es interesante también, economista Vázquez, al estar cumpliendo prácticamente un año de estado de excepción, un año de pandemia, me refiero a aquel estado de excepción que se puso en vigencia a mediados de marzo. ¿Cómo le ha ido al Ecuador con la pandemia? Si no recordamos mal, hubo un 13% de caída en la recaudación tributaria en el año 2020, pero hay sectores a los que les fue en promedio, digamos, en consecuencia con ese 13% por allí, pero otros que tuvieron un muy buen año y otros a los cuales les fue muy mal, incluso muchas empresas que cerraron. ¿Cuál es el balance que se puede sacar de este año? Bueno, recordemos que, como usted bien lo dice, Gustavo, nosotros finalizamos el ejercicio fiscal 2020 superando las expectativas con pandemia, ¿no? Porque en un inicio lo que se pretendía era tener una recaudación que bordea los 14.000 millones de dólares. ¿Cuánto se obtuvo? Pues se obtuvieron 12.381 millones. Como usted bien lo ha dicho, eso significa un retroceso del 13% con respecto al año 2019. Así cerramos a nivel nacional y en nuestra zona pues tuvimos un retroceso del 18%, es decir, bastante golpeados en la zona 6, empresas especialmente que se dedicaban a la importación de algunos bienes, ¿no es cierto?, como vehículos, materia prima, maquinaria, pues se vieron fuertemente afectados. Así también el sector turístico, de hotelería,
que siempre ha sido importante aquí en Cuenca, especialmente pues se ha visto realmente afectados por el tema de la pandemia. ¿Cuáles son las expectativas 2021? Pues me Sí, no se permito olvide darlos. de aquellos sectores que a través de las cifras hayan reflejado que les fue bien en la pandemia. Habrá algunos. Claro que sí que tenemos algunos sectores, si bien son pocos, pero por ejemplo, asentados en nuestras zonas 6 cadenas de supermercados grandes, sí vemos que más bien existe una mejora, un incremento en la recaudación, es importante. Por otro lado, también aquellas empresas que se dedican a la venta de bienes que tienen que ver con la tecnología, por ejemplo, celulares, tablets, y todo el tema que tiene que ver con Internet se ha visto incrementado notablemente y vemos un incremento en dicha recaudación, al ¿Cómo les igual que fue, algunos cómo les fue a los servicios de salud? servicios de salud, si bien no tienen un crecimiento demasiado elevado, vemos que más bien existe un incremento hasta el 3% en salud. Eh, Entendemos que obviamente pues la parte pública en su inicio tuvo mayor movimiento de estos, pero recordemos también que en la mayoría de sus bienes y servicios, ¿no es cierto? Entonces eso no se ve transparentado en lo que respecta a la recaudación. Lo que sí, algunas empresas que han emprendido pues negocios, las nuevas sociedades simplificadas que se las denomina SAS, que son sociedades más rápidas de constituir, que las pueden constituir rápidamente y poder poner algunas actividades sin límite, constituyeron la importación y la venta de elementos o productos de bioseguridad, mascarillas, gel antiséptico. Eso tenemos también una buena recaudación Bien, y que se va a terminemos, mantener para este ejercicio. terminemos, economista Vázquez, con un informe sobre cómo les fue con el cambio de sistema en el servicio de rentas internas. Este proceso se dio, me parece que a inicios de este año. Sí, efectivamente, bueno, el proceso como tal se dio desde el 24 de diciembre hasta el 1 de enero, denominado reingeniería digital, en la cual más bien pasamos nuestras bases de datos a una nueva plataforma digital nueva. Eran plataformas utilizadas desde los años 2002, 2003 en adelante. Entonces es indispensable o era indispensable por hacer este cambio tecnológico histórico para el servicio de rentas internas. Lo que sí debo admitir es que han existido algunas intermitencias, especialmente en el mes de enero existieron algunas intermitencias en el sistema, lo cual ocasionó pues que los ciudadanos no puedan cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, pues atentos a esta situación y para que no sea afectado el contribuyente, en los diferentes impuestos se sacó la resolución en donde se ampliaron los plazos para las diferentes obligaciones que se tenían en el mes de enero. Así también en el mes de febrero, pues se manejaron algunas intermitencias, pero en menor medida. Y marzo, pues esperamos ya que estemos bastante estables, que no tengamos estas intermitencias, pero sí un consejo a toda la ciudadanía, que no dejemos hasta el último para cumplir con nuestras obligaciones. Es que ya podemos hacer, por ejemplo, ahora nuestra declaración de impuesto a la renta. No esperemos hasta el 10 si tengo el dígito 1 para el cumplimiento, pues siempre los días o fechas de exigibilidad se empieza a saturar un poquito más la página. Pero en todo caso vamos solventando de manera positiva el tema de la reingeniería digital y esperamos que ya no tengamos estas intermitencias en el sistema que, por supuesto, estamos muy conscientes, causan malestar en la Y ciudadanía. esperemos que este año sea un año de recuperación para Ecuador, tanto para el Estado ecuatoriano como para los contribuyentes. Gracias, economista Vázquez, por habernos atendido. Muchas gracias, estimado Gustavo. Un abrazo para toda la ciudadanía, que estén muy bien y como usted lo ha dicho, pues que sea un excelente año 2021 a pesar de las dificultades que vamos encontrando en el camino, que sea un año que venga mejorando el tema de salud y por supuesto pues en la parte económica que tanto necesita nuestro país. He escuchado al economista José Luis Vázquez, director regional zonal 6 del Servicio de Rentas Internas. Nos vamos a una breve pausa.